Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen, como ya lo saben. Bienvenidos nuevamente a este espacio y gracias por acompañarnos. Las elecciones esta semana siguen ocupadas o seguían ocupadas hasta el miércoles más o menos con la Nations League en Europa, con partidos amistosos, claramente ya pensando en el Mundial de Qatar. Por eso el Chelsea ha estado pues en pausa, no ha jugado partidos en liga, pero ya en esta semana, el último fin de semana de septiembre, lo veremos nuevamente en acción, ahora ante el Crystal Palace. Pero mientras llega ese momento, como decíamos en el episodio anterior para no aburrirnos, es que les quiero contar sobre un episodio importantísimo en la historia del Chelsea. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a situarnos en 1971. Retomando la introducción, vamos a recordar cuando el equipo Blue derrotó al Real Madrid, el histórico y glorioso Real Madrid, en una final europea. Esta final fue en una competición que existió hace algunos años, que era avalada claramente por la UEFA. El nombre de esta competición era The Cup Winners' Cup. En español traducida literalmente es Copa de Campeones de Copa de la UEFA, o conocida coloquialmente como muchos saben, la Recopa de Europa. Voy a empezar contándoles, para los que no sabían o no saben, o me incluyo los que no sabíamos hasta este episodio, vamos a empezar entendiendo cómo era el formato de esta competición, en qué consistía. ¿Ok? Bueno, en esta competición participaban los campeones de Copa de cada país. Por ejemplo, en España iba el campeón de la Copa del Rey, en Alemania el campeón de la Pokal y en Inglaterra el campeón de la FA Cup. Y así pasaba con los demás países que tenían a sus clubes asociados en competiciones europeas. La UEFA la reconoció como competencia oficial en octubre de 1963, pero se encargó de su organización desde 1961 hasta 1999. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, la Recopa fue sustituida por la Copa UEFA, que hoy en día conocemos como Europa League. Entonces sí, podemos entender que esta Recopa de Europa en aquel entonces es lo que hoy en día conocemos como la Europa League, aunque de manera un poquito menos rebuscada en aquel entonces. Vamos a ver por qué. El formato de esta competición era idéntico al de la Copa de Campeones de Europa original. ¿Cómo era esto? 32 equipos enfrentados, pero no había fase de grupos, sino que había 4 rondas de eliminatorias directas a doble partido, ida y vuelta. Se empezaba con los 16avos de final, y la final se jugaba a partido único a partir de su segunda edición en 1962. Antes, al parecer, era igual, final de ida y final de vuelta, pero desde 1962 solamente un partido único. El vencedor de esta recopa tenía el derecho a disputar la Supercopa de Europa. ¿Frente a quién? Pues al campeón de la Copa de Europa. Entonces, los equipos se clasificaban a esta recopa o Copa de Campeones de Copa de la siguiente manera. Los criterios eran que el campeón de cada copa, obviamente de cada país que fuera miembro de la UEFA, ya tenía su cupo asegurado en la edición de la siguiente temporada. También iba el campeón vigente de la Recopa para poder defender su título. Pero si el campeón lograba clasificarse para disputar la Copa de Europa la siguiente temporada, su plaza entonces en la Recopa quedaba vacante para que la ocupara algún otro equipo. También fíjense en esto, el finalista de la competición de Copa de cada país podía acceder en caso de que el campeón hubiera hecho doblete, es decir, que hubiera ganado la Liga y la Copa. Y por lo tanto, pues se hubiera clasificado para la Copa de Europa. Entonces el subcampeón de Copa podía acceder, entre comillas, como campeón de Copa, aunque fuera el subcampeón. Creo que eso nos queda claro. Esos eran los criterios
para que los países enviaran a sus clubes campeones de Copa a esta Recopa de la UEFA. ¿Cómo fue que el Chelsea entonces llegó a disputar este torneo en la temporada 70-71? Bueno, el Chelsea logró su clasificación para este torneo cuando salió campeón de la FA Cup en 1970. Ese, noten, fue su primer título de Copa, venciendo en la final a otro histórico de Inglaterra, el Leeds United. En aquellos años este equipo, digamos que era como uno de los de hoy en día que pertenece al Big Six. Era un equipo bastante fuerte en aquel entonces. Estaba dirigido por el bien conocido Don Revie y capitaneado por el carnicero Billy Bremner, que era muy conocido pero por ser malo, por ser muy faulero. En esa FA Cup, el Chelsea se enfrentó en la ronda 3 al Birmingham City, al que derrotó 3-0. En la ronda 4 enfrentó al Burnley, empató 2-2 en la ida, pero en la vuelta o en el replay lo venció 1-3. En la ronda 5 se enfrentó al Crystal Palace, al que cómodamente venció 1-4. En la ronda 6 o cuartos de final derrotó igual cómodamente 2-4 al Queen's Park Rangers. Y en la semifinal, jugada en White Hart Lane, en el estadio del Tottenham, derrotó al Watford 1-5. Entonces vemos que el Chelsea llegaba a la final de la FA Cup de 1970, pues habiendo goleado a sus rivales, por decirlo así. Del otro lado de la llave, el Leeds había logrado también llegar a la final, así que el partido se disputó en Wembley, pero en el partido de ida quedaron empatados 2-2. Se jugó un replay, pero en Old Trafford, en Manchester. Y en ese partido, finalmente el Chelsea se impuso 2-1. Fue un partido muy rudo, de mucho contacto, ya que el árbitro del partido, que era Eric Jennings, permitió un excesivo contacto y aplicó al límite la ley de la ventaja. Y es un partido muy recordado en Inglaterra por la rudeza con la que se jugó. En fin, de esta manera el equipo Blue se hizo con su primera FA Cup. Y así fue que clasificó a la Copa de Campeones de la Copa de la UEFA o Recopa para la temporada siguiente, la 70-71. Bueno, ahora vamos ya concretamente a la edición de ese torneo europeo en la temporada 70-71. Como platicábamos al inicio, queridos amigos, la Copa empezaba en la ronda de 16avos de final. Ahí los Blues comenzaron enfrentando al Aris Salónica de Grecia. Los derrotaron con un marcador global de 6-2. Quedaron 1-1 en la ida y 1-5 en la vuelta. Después, en los octavos de final, los londinenses se enfrentaron al equipo búlgaro de CSKA Sofía, al que también se impusieron 1-0 en la ida y con idéntico marcador 1-0 en la vuelta. Con esto sellaron su clasificación a cuartos. Y ya en esta etapa, en los cuartos de final, se enfrentaron a su primer reto real en esta competición, ya que se enfrentaron al Club Brujas, el club belga. Pero en la ida el equipo belga ganó 2-0. Los Blues logran recuperarse y ganan 0-4 en la vuelta. Y así pueden seguir avanzando en la competición. Y aquí llega un capítulo importante en esta historia del 71 del Chelsea y la Recopa. Porque en semifinales se dio un duelo inglés. El Chelsea enfrenta a su vecino de liga y que además era el vigente campeón de la competición, el Manchester City. Los Citizens sucumbieron ante el Chelsea con un marcador de 1-0, de igual forma tanto en la ida como en la vuelta. Y así el Chelsea elimina al campeón y tendría su primera cita internacional con la historia al llegar a la final de la Copa de Campeones de Copa o Recopa de Europa y enfrentarse al histórico Real Madrid. El 19 de mayo de 1971, en el estadio Georgios Karaiskakis, en Pireo, Grecia, el Madrid y el Chelsea se citaban para conocer al campeón de la competición. En este juego el Chelsea comenzó ganando al minuto 56 con gol del legendario jugador Peter Osgood. Este jugador Peter Osgood es toda una leyenda en la institución del Chelsea. De hecho, si ustedes ven fotos de Stamford Bridge, hay una estatua de este jugador a las afueras del estadio. Entonces, para que se den una idea de lo importante que fue Peter Osgood,
Ya hablaremos de él en un futuro podcast. Bueno, retomando el partido, Chelsea comienza ganando al 56 con gol de Peter Osgood, pero ¿qué creen? El Madrid saca su madera de campeón y al minuto 90, tipo Sergio Ramos, Ignacio Soko empata el juego. Y tras el empate se decide entonces que se va a jugar un replay como en aquellos años se tenía por costumbre. Tan solo 2 días después, es decir, el 21 de mayo. Mismo estadio en Grecia. Pero en ese juego el Chelsea empezó ganando nuevamente al 33 con gol de David Webb. Y 6 minutos después, al minuto 39, nuevamente Peter Osgood pone el 2-0. El Madrid intenta responder como todos sabemos que lo hace, y al minuto 75, Sebastián Fleitas descontó el 2-1, pero ya no hubo tiempo para más. El árbitro pitó el final del partido, y de esa forma el Chelsea gana su primer título europeo oficial. Nada más y nada menos que ante el Real Madrid en la temporada 70-71. Un logro que sin duda alguna con el tiempo podemos darnos cuenta que no fue nada fácil. Todos hoy en día conocemos el ADN ganador del Real Madrid, sobre todo después de la temporada pasada, ¿verdad? La 21-22, donde remontaron prácticamente todos los juegos para coronarse campeones. Y un dato curioso es que la Supercopa de la UEFA, que enfrenta al campeón de la Champions y en aquellos entonces al campeón de la Recopa, fíjense bien, se estableció de manera oficial ¿en qué año? En 1973. Así es. El Chelsea no tuvo la oportunidad de jugarla en 1971, pues no existía esa competición. De haber sido así, se pudo haber enfrentado al Ajax de Ámsterdam, ya que este legendario equipo, también el Ajax de Ámsterdam, ganó la Copa de Europa, fue campeón de Europa esa temporada. Así que pudimos haber tenido un duelo bastante interesante en una Supercopa de Europa entre el Ajax como campeón de la Liga de Campeones o Copa de Europa y el Chelsea como campeón de la Recopa. Pero bueno, eso solamente quedará en la imaginación, quedará en cómo pudo haber sido, pero sin duda alguna habría sido un juego también muy interesante y quién sabe, quizás el Chelsea podría tener una Supercopa por ahí extra en sus vitrinas. Esta es la historia, queridos Blues, del primer título europeo oficial del Chelsea. Y sí quiero recalcar que el haberlo hecho contra el Madrid, sin duda alguna tiene un toque especial. No es por minimizar a los demás rivales, pero siempre ganarle al Real Madrid tiene un plus que sabe mejor la victoria, ya que eso no sucede muy a menudo, que alguien le gane al Madrid una final y menos en Europa. Así que podemos valorar muchísimo esta victoria y creo que este título, digamos, yo lo veo así, no sé ustedes, empezó a sentar las bases de lo que iba a ser un equipo competitivo y después ganador, como lo es ahora el Chelsea Football Club. Porque creo que viendo videos de aquel entonces, el Chelsea siempre ha competido, el Chelsea siempre ha estado presente cuando le tocan jugar competencias europeas. Claro, como todos, tiene a veces malas rachas, pero creo que el ADN del Chelsea también es ser competitivo. Y afortunadamente, recientemente el ADN del Chelsea es también ser ganador, saber ganar finales y saber jugarlas. Entonces, se queda para la posteridad esta legendaria final de la temporada 70-71, campeones de la Recopa de Europa frente al Real Madrid. Te doy un pequeño adelanto de un episodio que sacaremos más adelante, quizás en unos 6 o 7 episodios. Pero ¿sabías que esta no fue la única ocasión que el Chelsea derrotó al Real Madrid en una final europea? Sí, hubo otra final, pero esa historia te la dejaré para otro episodio. Gracias por haberme acompañado en este breve viaje por la historia. Como decíamos al principio, el Chelsea, nuestro equipo, regresa este fin de semana a la acción. Juega contra el Crystal Palace. Déjenme checar aquí el dato. Juega el sábado. Estamos en la última semana de septiembre, por lo que me parece que juega de visita. Es así, el sábado 1 de octubre juega contra el Crystal Palace en Selhurst Park.
juega a las 9, por si no tenían el dato, pues ya lo tienen por ahí. Sábado 1 de octubre, Chelsea contra Crystal Palace. Claramente tendremos el análisis del partido. Ahorita, como no ha habido mucha acción, no ha habido muchas noticias recientes de los jugadores porque han estado con sus selecciones, me parece que en esta ocasión no haré tal cual una previa del partido, porque no tengo mucha tela de dónde cortar, pero sin duda alguna vamos a tener el análisis del partido, de cómo se dieron las cosas entre Crystal Palace y Chelsea. Quizás el domingo o el lunes ya podrán escuchar el episodio para que consideren junto a nosotros cómo fue la participación de nuestro equipo frente al Crystal Palace en Selhurst Park, en el que sería el segundo partido de Graham Potter al mando de los Blues. Y después se viene algo también muy padre porque van a jugar contra el Milan en la Champions, pero bueno, no nos adelantemos. Por lo pronto vamos a ver cómo nos va el sábado contra el Crystal Palace. Gracias nuevamente por haberme acompañado, espero que te haya gustado este episodio. Poco a poco iremos creciendo, iremos mejorando, pero por lo pronto esto es lo que hay. Y espero que tengas un excelente día. Síguenos acompañando aquí en Chelsea Road. Traeremos más episodios, traeremos más análisis para seguir aprendiendo todos y disfrutando un poquito de lo que más nos gusta, que es el fútbol y claramente nuestro queridísimo Chelsea Football Club. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres.